Eh, se ve, por favor, se está viendo la presentación, me avisan, Solange, Sí se ve, doctora. Sensibilidad general. ya, perfecto, listo. Eso es lo que queremos hacer hoy día. Entonces, hasta la clase pasada hemos hablado ampliamente de todo lo que es la parte motora, hemos hablado de la motoneurona alfa, que es la segunda neurona motora, hemos hablado de la primera neurona de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Hemos hecho una diferenciación entre lesión de primera neurona y segunda neurona motora, y hemos hablado de fisiología del movimiento. Entonces, la parte motora es sumamente importante porque es lo que van a ver ustedes en el paciente. Y en base a la parte motora generalmente, que es bastante objetiva, es que se hace el diagnóstico, ¿no? Pero aquí hay un aspecto también sumamente importante que es la sensibilidad. Eh, y la sensibilidad se compone de dos grandes ramas, podríamos decir. Uno es la sensibilidad general y la otra es la sensibilidad especial, ¿no? La sensibilidad especial es, en la sensibilidad especial se consideran los órganos de los sentidos, estamos hablando de visión, audición, olfato y gusto, porque por la sensibilidad de tipo especial, que se va a hacer la próxima clase, eh, este tipo de información discurre por los nervios craneales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del par óptico, cuando se refiere a la visión, o del primer par, cuando se refiere a la olfacción, o el octavo par craneal, que es el nervio acústico vestibular, en fin. Entonces, esa es la parte especial. Ahora nos vamos a encargar de lo que es la sensibilidad general y aquella sensibilidad que está viajando, podemos decir, por los nervios periféricos, ¿no? Y cuando hablamos de los nervios periféricos, estamos hablando pues del nervio cubital, del nervio radial, ¿no? Eh, por ahí hay una parte sensitiva, porque ustedes saben que el nervio periférico es mixto, ¿no? Hay una parte que es la parte motora, otra parte que es la parte sensitiva y la parte vegetativa, ¿no? Estamos hablando del radial, del cubital, el mediano, que es tan ampliamente conocido. Hoy día vamos a evaluar fundamentalmente la parte de la parte sensitiva de los nervios, ¿no? Periféricos, y vamos a ver entonces de qué se trata, dónde comienza, ¿no? La parte motora está comenzando en la primera neurona, ¿no? Desde ahí sale la información, ¿no? La primera neurona de la corteza, luego hace sinapsis con la segunda neurona a nivel del asta anterior de la médula espinal, y ustedes saben que luego esta segunda neurona se va al músculo y moviliza al músculo, ¿no? Entonces, es lo que se llama una vía de salida o una vía eferente, ¿no? Todo lo que es de salida es eferente, ¿ya? Entonces, ahora estamos cambiando totalmente la información, porque ahora lo que vamos a ver más bien es una vía de ingreso, lo que los americanos llaman el input, ¿no? O sea, la información viene desde los receptores periféricos, por ejemplo, los receptores, algo que ustedes conocen mucho es el receptor de Pacini, que es el que trae la información de presión y que se va a ir a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por los receptores. Aquí tenemos, ¿no? Los típicos receptores, estos son los mecanorreceptores, ¿no? Y de los cuales los más famosos habíamos dicho que son estos, que son los receptores de Pacini, ¿no? Y aquí está llegando la terminal, está llegando, ¿no? Este filete nervioso, podemos decir, ¿no es cierto? Y está cubierto perfectamente, está cubierta esta fibra nerviosa, es una fibra solita, pero que está cubierta, muy bien protegida por este tejido conectivo, y estos son los receptores de Pacini. Ya ustedes saben que este receptor de Pacini, ¿no? Está conduciendo la información de presión, sobre todo. Aquí tenemos el corpúsculo, ¿no? El corpúsculo de Meissner, generalmente también mecanorreceptor llevando información de tacto, pero sobre todo el tacto, ¿no?
recogido por las vellosidades de la piel, ¿no es cierto? Sobre aquellas personas que son muy vellosas, pues cada vello, ¿no? Está llevando su información a través de este receptor. Y en los que son lampiños y que lo tienen también están ahí, ¿no es cierto? Los receptores. Aquí tenemos, por ejemplo, estos receptores, ustedes lo conocen, los de Ruffini, y acá tenemos los receptores de Krauss, ¿no? Antiguamente, alumnos, se los digo, antiguamente y en algunas escuelas, en algunos colegios, les enseñan o les enseñaban de que los corpúsculos de Ruffini eran para el calor, recogían el calor, mientras que los de Krauss el frío. Bueno, pues es una información que ha quedado atrás, es histórica. Por años se enseñó eso. Actualmente esto ya cambió el concepto, ya se sabe que son las terminaciones nerviosas libres, acá ustedes están viendo las terminaciones nerviosas libres, las que están llevando esa información y ahora lo vamos a ver más adelante. Libres o desnudas, le llaman algunos libros, algunos autores desnudas, ¿por qué? Porque no tienen esta capa, esta protección que tienen los demás, ¿no? Por ejemplo, acá hay una protección para el corpúsculo de Pacini, ¿no? Em, Esto está libre, está llegando directamente a la piel, por eso se llaman las terminaciones nerviosas libres o desnudas, que son los receptores del dolor. Esto es muy famoso en toda la literatura médica. ¿Por qué? Porque el médico trata el dolor. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, la información de dolor y temperatura, ya lo vamos a ver, está yendo por estas terminaciones nerviosas libres, ¿de acuerdo? Dolor y temperatura, ¿no? Terminaciones nerviosas libres, ¿no? Acá los discos de Merkel, ustedes están viendo también una terminación llegando y también muy bien recubierta, es de los famosos discos de Merkel que también tienen que ver con el tacto, porque todos estos son mecanorreceptores, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos la terminación nerviosa que se va a dirigir, ¿no? Es una información que va a ir desde fuera. Si esta fuera el corpúsculo de Meissner de una mano, un fuerte apretón de manos, va a ser percibido de muy buena manera, ¿no? En la corteza cerebral finalmente, pero ¿cómo? Vamos a ver esto, ¿no? Aquí tenemos entonces estos tipos de fibras, ¿no? En términos generales parece complicado, pero yo diría que no, porque sencillamente esta división es que tenemos tres tipos de fibras nerviosas: las fibras A, la fibra B y la fibra C, de las cuales A son las más veloces, ¿no? Y las C son las menos veloces, obviamente B son una velocidad intermedia. Entonces, de esta clasificación de fibras A tenemos las alfa, beta, gamma y delta, siendo las A alfa las más veloces de todas las fibras. ¿Por qué? Porque tienen una velocidad de 70 a 120 metros por segundo, ¿no? 70, o sea, son las más veloces, llegan hasta 120 metros por segundo. ¿Y de qué depende? Lo dijimos en las primeras clases, depende de la cantidad de mielina. ¿Se acuerdan que dijimos a mayor mielina, mayor velocidad de conducción? Obviamente, ¿por qué? Porque si hay mayor cantidad de mielina, el diámetro es mayor. Entonces, por ejemplo, acá el diámetro de esta fibra más o menos está entre 12 a 20 nanómetros, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, esta es la fibra que tiene mayor velocidad. Obviamente, esto está captando, por ejemplo, la propiocepción significa la posición del cuerpo, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Y la sensación que yo tengo cuando estoy sentado, cuando estoy de pie, ¿no? Estas fibras A beta son del tacto y la presión, también muy famosas, tienen una velocidad de 30 a 70 metros por segundo, muy famosas desde que se descubrió de que desde el tiempo de las abuelitas, cuando las abuelitas iban acompañando a sus nietecitos y se caía el nietecito y se golpeaba, por decir, se caía y se golpeaba sobre la rodilla. Entonces, ¿qué hacía la abuelita? Iba a frotar la rodilla desesperadamente porque para que el niño no llore, ¿no? Entonces, y para calmar el dolor, porque obviamente de una primera intención el dolor es el dolor, el niño va a llorar, pero ¿qué hace la abuelita? Comienza a frotar la rodilla para que el niño no llore. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué la abuelita frota la rodilla? ¿Por qué? Porque hay unas fibras
que son las de presión, justamente el frote, la presión sobre la piel. Estas fibras, ¿no? Tienen una velocidad de 70 metros por segundo, puede ser de 30 a 70, pero le ganan a las vías del dolor, que acá tenemos las fibras A delta, que tienen hasta 30 metros por segundo, pero estas que conducen el dolor justamente por un golpe, ¿no? Estas que conducen el dolor, ¿no? Son de menor velocidad que las fibras de tacto y presión. Por lo tanto, el frote después de un golpe intenso es adecuado, o sea, tiene un fundamento fisiológico. ¿Para qué sirve? Para bloquear precisamente a la vía del dolor. Y es correcto, ¿no? Eso ya está demostrado científicamente y se usa incluso en la terapia física, ¿no? Se está usando, ¿ya? Bien, entonces, acá las fibras ve que tienen una velocidad de 30 a 15 metros por segundo, ¿no? La duración de la espiga, ¿a qué se refiere la duración? ¿Se acuerdan que hablamos de que hay un tiempo de duración, ¿no? Del potencial de acción o de la espiga, ¿no? Y en este caso, la menos veloz, obviamente, la duración es menor, ¿no? Puede llegar hasta 0,5, creo que en algún momento lo dijimos, a 0,5 metros, ¿no? La duración. Mientras que si es más lento, obviamente, ¿no? Va a tener una duración mayor, lo que es lento, pues obviamente va a durar más. Y acá las fibras C, que también son las fibras del dolor, acá hay dos tipos de fibras del dolor, las fibras A delta, si ustedes ven acá, que se llaman las fibras rápidas del dolor, mientras que estas fibras de tipo C son las fibras lentas del dolor, ¿no? Estas fibras se estimulan sobre todo cuando hay, ¿no? Cuando hay daño orgánico, por ejemplo, un quiste en el hígado, por ejemplo, ¿no? Que comienza a comprometer la cápsula del hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a doler, hay daño en el hígado, por supuesto se van a elevar, ese daño va a elevar las enzimas hepáticas, ¿no? ¿No? Y además va a producir dolor, ¿no? Entonces, cuando hay un daño orgánico, se habla pues de que se activan estas fibras, ¿no? O el dolor de cabeza, por ejemplo, cuando hay una inflamación de los vasos sanguíneos también, ¿no? Entonces, tiene que ver entonces estas fibras C son las fibras lentas del dolor, que son conocidas, mientras que las fibras A delta, que tienen mayor velocidad, se llaman las fibras rápidas del dolor, ¿no? Bien, la fibra C también son tan lentas, ¿no? Acá la vemos, una duración de la espiga bastante amplia, 2 milisegundos, ¿no? Y cuando se habla del periodo refractario, en este caso, del potencial de acción, se considera un periodo refractario la presencia de todo el potencial. ¿Se acuerdan que hemos hablado la parte de despolarización, la parte de repolarización, ¿no? Incluso hay una partecita que es la post-hiperpolarización. La neurona sí es bastante estricta en esto. Se tiene que respetar todas las fases de polarización, repolarización, incluso hasta la fase de post-hiperpolarización. Es decir, hasta que se complete todo este potencial, no, por más que ustedes envíen un estímulo, no se va a lograr despolarizar nuevamente la neurona. Es decir, la neurona tiene que tomarse su tiempo para despolarizarse, repolarizarse, descansar es más un poquito y luego recién, si viene un estímulo, se producirá otro potencial de acción. O sea, esto se llama periodo refractario, ¿no? Periodo refractario es aproximadamente, si toda la espiga con todas sus fases dura 2, pues el periodo refractario será 2, significa que si llega un estímulo durante esta fase de realización de la espiga o del potencial de acción, de ninguna manera se va a producir una respuesta, ¿no? Las fibras simpáticas, ya lo veremos hoy día también, las fibras simpáticas son fibras sumamente lentas, como están viendo ustedes acá, tienen, ¿no? Un diámetro mucho menor, justamente por eso es que son lentas, ¿no? Y obviamente la velocidad de conducción es bastante pobre, miren ustedes, incluso algunas pueden tener 0,7 metros por segundo hasta 2,3, ¿no? Comparado pues con los 120 no hay punto de comparación, ¿no?
Y la duración de la espiga es aproximadamente también 2 milisegundos y el periodo obviamente tiene que ser el mismo, ¿no? Bien, entonces hemos analizado todos los estudios que han sido hechos sobre las fibras nerviosas, ¿no? Y acá está el típico potencial de acción de un corpúsculo de Pacini, ¿no? Es decir, si se aprieta la mano bastante fuerte, ¿no? Si hay un apretón de manos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En esa zona fuerte que se aprieta, mecánicamente se van a abrir los canales de sodio, que ustedes saben que cuando se abren los canales de sodio, acá el potencial se forma y entonces se despolariza esta fibra, ¿no? La fibra nerviosa del receptor. Ustedes saben que este receptor está cubierto. En ese momento, ¿no? En ese momento que se forma el potencial de acción, este potencial salta hasta el nodo, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que esto es la conducción del potencial de acción, ¿no? En este sentido, ¿no? Saltando de nodo a nodo es algo que ya lo hemos visto en la clase pasada. Y acá lo que les decía, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres y los termorreceptores, ¿no? Obviamente, si uno mete la mano en agua caliente, lo más caliente, por ejemplo, ¿no? En 100 grados centígrados, incluso estos receptores son altamente especializados, incluso hay receptores para cada grado de temperatura, pueden creer, de tal grado a tal grado, ¿no? Son canales, estas son las terminaciones nerviosas libres, y acá hay diferentes tipos de canales, ¿no? Este canal que ustedes están viendo es justamente para altas temperaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 50 grados centígrados es bastante, ¿no? Porque generalmente cuando uno se mete a la ducha, uno quiere que la temperatura pues sea la de su cuerpo, ¿no? El ideal. Estamos hablando de cuánto, 37 grados, 38, 39, ¿no? Pero no llegar a 50, acá ya sentimos que nos estamos quemando, ¿no? Entonces, acá tenemos estos, ¿no? Receptores altamente especializados para este tipo de temperatura. Tenemos otros receptores, por ejemplo, para el frío, ¿no? También altamente especializados, solo responden a estas temperaturas, por decir, de 5, ¿no? A 15 grados, ¿no? Entonces, imagínense, como le decía, esto recientemente ha sido descubierto porque antes se pensaba que otros receptores eran los que intervenían en el frío y en el calor, pero estamos viendo acá que son canales altamente especializados que se encuentran en las terminaciones nerviosas libres. Hay un, hay una sustancia que se utiliza generalmente en las frotaciones, es el alcanfor, ¿no? El alcanfor es un tipo de alcohol que da una sensación del frío y el calor. Ustedes han visto que hay una crema que se llama el Icy Hot, ¿no? Entonces, cuando los pacientes les recomendamos Icy Hot, entonces de alguna manera, ¿no? Hay un frescor sobre la piel y ese frescor incluso muchas veces hace que la persona se sienta bien, ¿no? Entonces, inclusive, entonces acá tenemos estos receptores especiales, ¿no? Para diferentes tipos de sustancias, ¿no? Entonces le da una sensación por ratos de frío y en otros ratos de calor. Es bien interesante, ¿no? Esa sensación. Así hay muchas flotaciones, ¿no? Que actúan precisamente sobre los receptores a nivel de piel. Entonces, ¿a qué llamamos la transducción de los estímulos sensitivos? Estamos viendo cómo, ¿no? Acabamos de ver cómo un estímulo de tipo motor que está activando al receptor de Pacini, como al final se convierte en una corriente eléctrica, no en un impulso nervioso, o sea, es un impulso eléctrico prácticamente. Eso es lo que se llama la transducción de los estímulos sensitivos, ¿no? Ya hemos visto el potencial de receptor, habíamos dicho pues que siempre que se forman potenciales porque se abren los canales, ¿no? De sodio, ¿no? Ya lo habíamos dicho muchas veces, me parece, ¿no? Y acá tenemos las vías de la sensibilidad. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque hay que aplicarlo a la clínica, ¿no? Hay que aplicarlo. Entonces, entonces hay que aplicarlo, ¿no? Y
tenemos acá, por ejemplo, dolor, ¿no? Y temperatura, hemos dicho, acá el dolor y temperatura están viajando por este haz que se llama espinotalámico lateral, que en el mundo médico es muy famoso, ¿no? ¿Por qué? Porque este espinotalámico lateral está llevando información de dolor, ¿no? Y temperatura, acá está frío y calor. Pero, ¿cómo es la vía de la sensibilidad? Un dolor, por ejemplo, en la mano, ¿no? Un dolor en la mano. Ustedes están viendo la información, por supuesto son las terminaciones nerviosas libres las que están recogiendo esa información, porque hemos dicho que son los receptores de la vía del dolor, y entonces se activa esta fibra, ¿no? Esta fibra sensitiva que va a llegar, ¿no? Que tenemos acá, ustedes están viendo este famoso ganglio, acá está la primera neurona de la vía sensitiva, el axón de este ganglio precisamente forma parte, ¿no? de la vía sensitiva. Entonces acá la primera posta es el ganglio espinal, luego acá tenemos una segunda posta, acá el ingreso a la médula espinal, pero a la parte sensitiva de la médula espinal, o sea, estamos hablando de qué? Del asta posterior, ¿no? O sea, la columna de células del asta posterior, ¿no? Y si hablamos del dolor, incluso este conjunto de núcleos se llama la sustancia gelatinosa, ya lo vamos a ver. Entonces, acá está la primera neurona, repito, segunda neurona de la vía sensitiva, y este hace espinotalámico lateral ascendiendo al tálamo, acá tenemos el tálamo, ¿no es cierto? Y en el tálamo se encuentra la tercera neurona de la vía sensitiva. Entonces, de la tercera salen los axones que se van al área 3, 1 y 2 que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Será importante esto, alumnos? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, ¿por qué? Como ustedes están viendo acá, al final todo se cruza, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Cuando hay una lesión en la corteza cerebral, ¿no? Entonces estas vías todas van a estar alteradas, ¿no? Y vamos a ver lo que va a producir. Generalmente va a producir una, igualito que producía una, cuando se dañaba la vía motora, acá, cuando se daña la vía sensitiva, entonces hay una hemianestesia en el hemicuerpo contralateral. ¿Por qué? Porque todo se decusa. Esto es la información del dolor y temperatura, tacto y presión está yendo por aquí hacia espinotalámico anterior. Igual la primera neurona es una vía 3 neuronas, primera neurona en el ganglio, segunda neurona, ¿no? Segunda neurona en la parte posterior, igual, y la tercera neurona en el tálamo. Del tálamo, ¿no? Salen acá a la corteza, ¿no? Están llegando a la corteza las áreas 3, 1 y 2. Acá hay un detalle importante, ¿no? O sea, toda la información se decusa, ¿no? Esto ahora vamos a ver cómo se decusa por la comisura, vamos a ver eso un poquito más adelante. Y aquí tenemos lo que es el tacto epicrítico, el tacto perceptivo, que es sumamente importante, ¿no? Muchas veces les pregunto a los alumnos, ¿será importante esto? Ahorita vamos a ver por qué. Claro que sí. Y cuando se altera la vía propioceptiva, pues hay un tipo, ¿no? El paciente se queja, ¿no? Vamos a ver de qué, ¿no? ¿De qué se queja el paciente? Una alteración de la vía de la sensibilidad profunda. Entonces, miren acá, ¿cuál es el detalle de esta sensibilidad profunda? El detalle es que la primera neurona efectivamente está en el ganglio espinal, pero la segunda neurona no es que va, no es que se va acá, ¿no? La segunda neurona de la vía de la sensibilidad profunda no está acá, sino que ustedes están viendo que está subiendo hasta el núcleo de Golgi-Bulldrich, que está en el bulbo, y esta es la segunda neurona de la vía de la sensibilidad profunda, y la tercera siempre estará en el tálamo, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle importante, porque cuando la lesión es en la médula espinal, entonces el paciente viene con una sintomatología muy clara, ¿no? Entonces, ahí tenemos, este es un corte, este esquema me gusta mucho porque acá está en resumen de qué cosas se encarga cada, ¿no? Cada as,
o fascículo. Acá el axe espinotalámico lateral están viendo dolor y temperatura. El espinotalámico anterior se encarga de tacto y presión, ¿no? Mientras que del cordón lateral, acá está el cordón dorsal o los núcleos de Golgi-Burdach, ¿no? O los núcleos también gracilis y cuneatos o gracili y cuneiforme. Esto es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta sensación, ¿no?, de tipo profunda, donde está la sensibilidad de tipo epicrítica, ¿no? Y no solamente eso, la posición articular. Hay algo importante, ustedes tienen que evaluar en el paciente y en el hospital. La sensibilidad profunda es muy sencilla, simplemente se puede evaluar con el reconocimiento de los objetos, ¿no? Ustedes le dicen al paciente, le dan en una mano, ¿qué objeto es este? ¿De qué se trata? Y eh, el paciente les va a decir, ¿es un reloj o es un lapicero o es un lápiz? El paciente con los ojos cerrados, obviamente, ¿no? El paciente no tiene por qué ver los objetos. Ese reconocimiento de objetos es que la vía de la sensibilidad profunda está en perfecto estado. ¿De acuerdo? En perfecto estado. Si es un corte de médula espinal, ¿no? Hemos dicho que la sensibilidad entra por acá, la información va a entrar, hemos dicho por acá, directamente, ¿no? Primera neurona en el ganglio, luego acá la segunda neurona y sube hasta el bulbo donde está la segunda neurona. Es sumamente importante. Si hay una lesión en este punto, ¿esto de dónde viene? Esto está viniendo, ¿no? Si esto es derecho, izquierdo, esto está viniendo, vamos a suponer que sea a nivel cervical, está viniendo del brazo izquierdo, ¿no? La información. Entonces, es esto algo muy sencillo, ya ustedes lo van a, ¿no?, lo van a ver cuando hagan pues seguramente su semiología, ¿no? El examen, incluso ahora también, pudiera ser también que analicen esto con cada profesor de práctica, en fin, de muchas formas se puede hacer este análisis. Y acá el homúnculo sensitivo, al igual que hay un homúnculo motor muy parecido, la cara la tenemos acá, aquí la lengua, este es el famoso homúnculo sensitivo, ¿no? La mano, como siempre, en este punto, y la pierna siempre estará en la cara interna del cerebro, ¿no? Esa es la pierna, ¿no? Entonces, si hay una lesión en esta corteza cerebral y estamos hablando que este es del lado derecho, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a tener una hemianestesia, todo el cuerpo, doctora, no siento la mitad de no siento mi pierna izquierda o no siento mi mano izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el homúnculo sensitivo, ¿no? Si acá está llegando la información y acá hay una lesión, entonces no va a llegar nada, porque esto está lesionado, no va a percibir esa llegada, ¿no? Entonces, en una lesión de la corteza cerebral, como siempre, un infarto cerebral, entonces van a haber de todas maneras problemas de tipo, ¿no?, de tipo sensitivos. Si la lesión es en una arteria de la cerebral media, ¿no? Entonces, aquí en la mano y en la cara, ¿no?, habrá hipoestesia o anestesia, dependiendo del grado de lesión, pero si la lesión fuera fundamentalmente aquí en la cara interna, lo que se compromete es la pierna, ¿no? Bien, vamos a seguir. Y acá las vías del dolor. El dolor es lo más importante para examinar por el paciente y para examinar para el paciente, obviamente, pero el examen lo tiene que hacer el médico, ¿no? Entonces, habíamos dicho anteriormente que había una vía del dolor rápida y una vía del dolor lenta, ¿no? Acá tenemos la vía lenta del dolor. Esta vía lenta, por ejemplo, una quemadura, ¿no? Una quemadura, de cuántos se han accidentado, ¿no? Eh, en la cocina, preparando algún, ¿no? Siempre recuerdo el caso de una colega, una médica, que cocinando se le cayó imagínense, estaba haciendo una fritura y la sartén siempre es un poco peligrosa, ¿no? A veces cuando se maneja de una mala manera, la sartén se le volteó,
¿no? Y cayó pues todo el aceite hirviendo, hirviendo sobre la pierna derecha. Fue una cosa espantosa porque ella dijo que había sentido el momento en que el aceite le caía, ¿no? A la pierna. Obviamente uno siempre salta, da un salto para atrás. Ese es el momento en que se percibe, esa es la percepción. Todavía no duele, ¿no? Porque uno siente que algo le cae, pero no hay dolor todavía, ¿no? El dolor viene después. Ese es el momento en que se percibe, es el momento de las vías rápidas del dolor, ¿no? Y que hemos dicho que son fibras de tipo A delta. Pero después de 5 minutos comenzó un dolor intensísimo, que la colega siempre decía que durante 3 noches no había podido dormir del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque perdió la piel, fue una quemadura de 3.er grado al final. En una mujer perder toda la piel de la pierna derecha es grave, ¿no? Eh, Al final, obviamente, quedó una gran cicatriz, ¿no? La trataron con una serie de sustancias, de cremas, pero quedó una gran cicatriz, ¿no? Pero según ella no había dormido, ¿no? No había dormido durante 3 noches. ¿Por qué? Porque acá está, la vía lenta del dolor generalmente se relaciona con la formación reticular, ¿no? Y sobre todo esta reticular, que es la reticular de tipo excitatoria que hace que el paciente no duerma, ¿no? Entonces, una persona que tiene un gran dolor imposible, nadie puede dormir con un gran dolor, nadie. El dolor hay que quitarlo. Y el médico, ese es el quehacer del médico. El médico tiene que ser muy hábil, ¿no? Muy hábil para quitar el dolor, ¿no? Para quitar el dolor. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Sumamente importante, ¿ya? El que el médico sepa cómo es el dolor para emplear un determinado medicamento. Ahora hay muy buenos medicamentos para quitar el dolor. Las empresas farmacéuticas han sacado miles de medicamentos muy parecidos a la morfina. Les comento que el mejor medicamento para tratar el dolor es la morfina, ¿ya? Pero como la morfina produce adicción, entonces han creado muchos medicamentos parecidos a la morfina, pero que no crean la adicción que crea la morfina, ¿no? Hay muchos nuevos medicamentos. Bueno, pero entonces aquí la explicación de por qué una persona que tiene tanto dolor no va a poder dormir, ¿no? Aquella persona, a veces hay pacientes muy quejumbrosos que dicen, doctora, el dolor es intenso allá, y ustedes le preguntan, ¿y qué tal ha dormido? Ah, he dormido bien. No, pues entonces el dolor no es intenso, porque una persona que tiene un gran dolor no va a dormir. ¿Por qué? Por activación de esta formación reticular. Y esta vía del dolor lenta tiene como neurotransmisor a la sustancia P, ¿de acuerdo? A la sustancia P. Esta es la famosa vía lenta del dolor, o también hay unos autores que le llaman la vía espinotalámica, ¿no? Porque está, claro, generalmente termina en el tálamo. Acá ustedes están viendo conexión con la formación reticular, termina en el tálamo, pero hay la vía rápida del dolor. Esta vía rápida es la más evolucionada, la más moderna. Esta sí llega a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Llega a la corteza cerebral y en la corteza cerebral se interpreta el dolor. Es decir, ¿qué significa la interpretación del dolor? Significa que el paciente discrimina. ¿Por qué fue el dolor? ¿Por una patada? Porque el dolor por una patada es diferente, ¿no? Al dolor por una quemadura, ¿no? O, o al dolor por que se produce el arma blanca, en fin, en esta parte en el cerebro se discrimina, en las áreas 3, 1 y 2, se discrimina e interpreta el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, entonces la vía lenta, a propósito, la vía rápida del dolor, tiene un neurotransmisor como mediador, ¿no? Y estamos hablando que ese neurotransmisor es el glutamato. Entonces, vemos acá la participación de los neurotransmisores. El glutamato siempre es importante para la vía rápida del dolor, mientras que la sustancia P es importante en la vía lenta del dolor, ¿no? Y acá, receptores del dolor que ya los habíamos visto, pero los receptores del dolor fundamentalmente están distribuidos en la piel, ¿no?
en el periósteo, las paredes arteriales, es decir, los vasos sanguíneos son los que duelen. Cuando uno tiene un dolor de cabeza, no es que las neuronas no son las que duelen, ¿no? Los que duelen son los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos son ricos en receptores, en terminaciones nerviosas libres, ¿no? El hueso en sí tampoco es el que duele, lo que duele es el periósteo, porque el periósteo es rico en terminaciones nerviosas libres, ¿no? Asimismo, la voz del cerebro, las meninges son las dolorosas porque las meninges son ricamente inervadas, ¿no? Entonces, hay diferentes estímulos, obviamente, que van a estimular el dolor. Por ejemplo, en lo que les contaba de esta colega, en que se quemó la piel y obviamente toda la piel fue destruida y las células son destruidas, y cuando las células son destruidas, recuerden que las células están cargadas de enzimas, porque cada célula, imagínense, es una fábrica, ¿no? En miniatura, cada célula está, ¿no? Produciendo una serie de sustancias. Entonces, dentro de las cuales, cuando una célula se destruye, entonces, ¿qué aparece? Lo que está, el contenido de la célula. ¿Qué tienen las células? Fundamentalmente enzimas proteolíticas. Cada célula es proteína, ¿no? Y entonces, y hay una síntesis proteica en cada célula. Entonces, estas enzimas proteolíticas, obviamente, van a destruir, porque son enzimas, ¿no? Obviamente van a estimular a las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Por eso, entonces, el dolor está producido por una mezcla de estas sustancias, ¿no? Cuando la célula es destruida, enzimas proteolíticas, entre otros acetilcolina, la bradicinina, que van a salir del interior de la célula porque la célula se ha destruido, ¿no? Entonces, acá lo que les había dicho, el dolor de tipo rápido en la quemadura sobre todo se percibe muy rápidamente, al 0,1 segundo, ¿no? Después de recibirse el estímulo, habíamos mencionado la quemadura en piel, y el dolor lento generalmente se percibe un segundo después, ¿no? Es lo que habíamos dicho, que es la destrucción del tejido el que produce este tipo de dolor, ¿no? Las prostaglandinas y la sustancia P obviamente aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, ¿no? Es decir, la presencia de la sustancia P y las prostaglandinas hace que se perciba de manera más intensa el dolor, ¿no? Eso ya, igualmente, además, la sustancia P es un neurotransmisor, sobre todo de la vía lenta, ¿no? Y esto es importante porque todos los receptores del organismo tienen una capacidad que se llama adaptación. Sin embargo, por ejemplo, quienes se adaptan fácilmente, por ejemplo, los receptores de la olfacción. Uno puede entrar a un lugar que está maloliente, ¿no? Muy maloliente, y resulta que uno huele muy mal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pasa por el anfiteatro de anatomía, por ejemplo, ¿no? Cuando uno pasa por el anfiteatro de anatomía, eh, se ve y se huele, ¿no? Uno está viendo, pero claro, no solamente es que lo esté viendo, pero también hay una parte psicológica en el asunto. Uno entra y es un olor penetrante, pero ustedes, por ejemplo, que han estudiado o están estudiando anatomía, entran al principio, les choca un poco el dolor, pero luego se acostumbran y están horas y horas metidos ahí en anatomía y no sienten nada, no perciben nada, ¿no? Y están normal. Eso es precisamente ¿por qué? Porque los receptores del dolor se acomodan, eso se llama la acomodación o adaptación, y entonces hay un momento en que ya el receptor deja de percibir el estímulo, ya no se producen los potenciales de acción. Eso es lo que se llama la adaptación. Pero no hay que olvidar que los receptores del dolor no se adaptan prácticamente. Esa adaptación, ¿no? Esa falta de adaptación hace que, si una persona tiene un dolor, sobre todo por un daño orgánico, ejemplo, una apendicitis aguda, el paciente está desesperado, ¿no? Una apendicitis aguda es una cuestión, una inflamación tremenda del apéndice, produce un gran dolor, paciente no está tranquilo hasta que no le saquen el apéndice una vez. ¿Por qué? Hay que sacarlo porque el apéndice se puede
destruir, y por supuesto es una cavidad tremendamente infectante, ¿no? Entonces, infecta todo el peritoneo, le da una peritonitis al paciente y se puede morir si es que no es intervenido quirúrgicamente. Una vez que se le retire el apéndice, el paciente se siente feliz, ¿no? Ya pasó. Se retiró la parte negativa, la parte inflamada y el paciente queda bien, ¿no? Entonces, este dolor le permite al médico hacer muchos diagnósticos, ¿no? Por eso es importante la falta de adaptación de estos receptores, ¿no? Ya habíamos dicho entonces que el dolor rápido, ya lo habíamos dicho hace un momento, tiene una velocidad aproximadamente hasta 30 metros por segundo y discurre por este tipo de fibras que es A delta, mientras que las fibras lentas del dolor están yendo por fibras que son bastante lentas que tienen una velocidad de hasta 2 metros por segundo, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado, me parece, hace un momento. Y el organismo tiene su propio sistema de analgesia, ¿no? Y dentro de ese sistema de analgesia, generalmente, pues, ¿cuántas veces una persona se ha caído, ¿no? Se ha ido al suelo, aterrizado, como dicen, pues, en ese momento uno se siente un dolor, pero intensísimo, ¿no? Pero luego, si a ustedes les ha pasado, luego se levantan, ¿no? Claro que el cuerpo queda doliendo y la zona que se lesionó también un dolor, pero luego poco a poco el dolor va pasando. ¿Por qué? Porque el organismo tiene su propio sistema de analgesia. Frente a un dolor, entonces aquí tenemos que hay una serie de núcleos que van a descargar y van a producir, por ejemplo, estos núcleos, estas neuronas de la sustancia gris perisilviana, van a producir lo que se llama, ¿no? Las famosas encefalinas. Las encefalinas son unos neurotransmisores que bloquean el dolor. La sustancia gris perisilviana, ¿no? Entonces tiene neuronas que van a producir encefalina, que son los que bloquean el dolor, ¿no? Acá tenemos otro núcleo, el núcleo magno del RAFE, a nivel de la protuberancia, a nivel de bulbo hay otro núcleo que se llama el núcleo paragigantocelular del bulbo, que también contiene neuronas que producen, en este caso, serotonina, y la serotonina también es un neurotransmisor que bloquea el dolor. Mire, todas las propiedades que tiene la serotonina, también es, ¿no? Bloqueador del dolor. Como si fuera poco, también en la médula espinal también hay otros núcleos que están al lado del núcleo gelatinoso que conduce el dolor, y acá al lado hay unas neuronas que producen encefalina. Ya sabemos que las encefalinas son bloqueadores del dolor. Entonces, cuando hay una agresión, cuando hay ¿no? Una situación de dolor, entonces estos núcleos comienzan a producir sustancias analgesiantes que van a bloquear el dolor. Eso es lo que se llama el propio sistema de analgesia que tiene cada ser humano, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos visto que hay sustancias que van a inhibir el dolor. Estamos hablando de la encefalina, la serotonina, ¿cierto? Ya les había dicho que en las industrias farmacéuticas hay lo que se llaman los opiáceos. La morfina es un opiáceo, pero la morfina fue sintetizada, ¿no? Con una estructura muy parecida a estas sustancias que normalmente secretan las neuronas, que son las endorfinas. Dentro de ellas tenemos la beta-endorfina, ¿no? La metencefalina, la levoencefalina y la dinorfina, ¿no? Estos son los opiáceos que produce el propio organismo, muy parecidos a la morfina, porque las industrias farmacéuticas copiaron estos opiáceos, ¿no? Pero ya les digo, el problema de la morfina es que produce adicción, ¿no? Entonces nosotros no podemos producir adicción en ningún paciente. Antiguamente no existían otros medicamentos como este, y entonces, por eso es que hoy día ya les comenté que hay productos, tabletas muy parecidas a la morfina, pero que no producen adicción, ¿ya? Bien, entonces, la inhibición del dolor, habíamos dicho que también en
medicina física y rehabilitación se usan lo que se llaman los masajes, ¿no? ¿Quién no se ha ido a hacer un masaje, sobre todo cuando está contracturado y tiene dolor de espalda o dolor en la región cervical? Estos masajes son maravillosos. ¿Cuál es el principio? La frotación, ¿no? ¿Por qué? Porque los impulsos táctiles van a producir analgesia, como ya lo habíamos mencionado, la famosa frotación. Y también hay corrientes muy buenas. Hoy día han aparecido una serie de corrientes. Hay unas corrientes que se llaman las corrientes diadinámicas. Estas corrientes diadinámicas son las que bloquean el dolor, ¿no? Entonces, es muy importante entonces enfocar este aspecto del dolor. Y acá el dolor visceral, yo preguntaría a ustedes, ¿quién no ha tenido un cólico en la vida, no? Pues todos hemos tenido alguna vez un dolor. Entonces, esta es la fisiología del dolor tipo cólico. Generalmente el dolor tipo cólico ocurre porque hay una distensión de las asas intestinales, los gases son los más frecuentes, uno, ¿no? Hay enfermedades en que el paciente se le acumula un montón de gases y está siempre continuamente con cólicos. ¿Por qué? Las terminaciones nerviosas libres que se encuentran, ¿no? En las capas, ¿no? En la submucosa, alrededor de los enterocitos. Entonces son los que van a recibir esta información aquí, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres, llevando la información, como lo hemos dicho, miren acá, ¿no? Acá la primera neurona de la vía sensitiva en el ganglio, ¿no? Y la segunda neurona y la sustancia gelatinosa, y hemos dicho que de aquí se va, ¿no? Se va hacia el tálamo y obviamente de la sustancia gelatinosa cruza, ¿no? Al otro lado para ocupar el ácido espinotalámico lateral y asciende hacia el tálamo, donde está la tercera neurona, ¿no? Este es muy interesante, pero ¿para qué se hizo? ¿Para qué se hizo este experimento, ¿no? En una serie de animalitos de experimentación, con el objeto de ver, por ejemplo, en este caso, este es un paciente que tiene diarrea porque pues ha sufrido una intoxicación alimenticia, se llena de gases, ¿no? Y entonces, y hay irritación. Entonces, esa irritación, porque es una colitis, una gastroenterocolitis, obviamente van a ser recibidas por eh, las terminaciones nerviosas libres que están aquí, ¿no? Y entonces se dispara la vía del dolor. Pero si ustedes analizan acá, miren, este axón le pertenece a esta neurona, la primera neurona de la vía sensitiva, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, acá hay una sinapsis con una neurona simpática, este es el ganglio mesentérico inferior. ¿Con qué objeto? Siempre pues el organismo trata de equilibrarse. Acá está aumentada la motilidad intestinal, la neurona simpática de alguna manera va a tratar de frenar, ¿no? Va a tratar de equilibrar, aunque no lo consigue, pues, obviamente si la infección es tremenda, pero aquí ya está apareciendo esta neurona, ¿no? Para equilibrar esta situación de alguna manera. Entonces, se hizo un corte, ¿no? Se ha hecho un corte justo a nivel de esta sinapsis. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ver cuál era el neurotransmisor en la zona presináptica. Entonces acá se encuentra que el neurotransmisor es la sustancia P, ¿no? La sustancia P de la neurona posináptica. Sí, pero la sustancia P, ¿de dónde viene? ¿De dónde va a venir la sustancia P? Viene de aquí. Por lo tanto, en este ganglio de la raíz dorsal se está produciendo la sustancia P y también, que es la vía, ¿no? Que es el neurotransmisor de la vía lenta del dolor, pero también se está produciendo glutamato, ¿no? Entonces, el glutamato también vamos a encontrar acá, porque también es la vía rápida del dolor, ¿de acuerdo? Entonces, es sumamente interesante, ¿no? Acá estamos viendo el dolor tipo cólico, ¿no? En que, repito, es la sustancia P, acá está, la que es la encargada, ¿no? De llevar la sustancia P es la encargada, ¿no? De este tipo de dolor lento, ¿no? Es el neurotransmisor que se produce aquí en esta neurona
y que es la responsable, este neurotransmisor es el responsable de la vía lenta del dolor, en este caso es el cólico, ¿no? El cólico abdominal, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, me parece que ya hemos terminado fundamentalmente todo lo que se refiere a dolor, obviamente este es un resumen, ¿no? Y esto es lo que se considera que es parte de la sensibilidad de tipo general, ¿no? En donde hemos, obviamente, enfocado fundamentalmente en dolor. No sé si hay algunas preguntas, por favor. Eh, Hay una situación muy interesante que yo tendría que plantearles, por ejemplo, llevándola a la clínica. eh, Hay un neurotransmisor muy importante y un caso clínico muy importante, ¿no? Y en los hospitales muchas veces, a veces los médicos nos endiosamos, nos creemos porque salvamos la vida, somos los que sabemos más y el paciente no sabe nada, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo hace muchos años, estoy hablando de hace 30 años, o ahora probablemente lo sepan todos, pero hace 30 años no se conocía muy bien esto, recién se comenzaba a conocer y, y además, por supuesto, esto lo conoce generalmente pues la gente que estudia neurofisiología, los neurólogos, y recuerdo que estaba pasando visita con un grupo de traumatólogos que habían hecho una operación a un paciente diabético. Lamentablemente, si el paciente diabético no se trata adecuadamente, no se controla los niveles de glucosa, entonces el paciente termina amputándose la pierna. ¿Por qué? Porque la diabetes es muy, muy, muy letal. Si no se controla adecuadamente, destruye los vasos sanguíneos y sobre todo a nivel distal. Por eso los pacientes diabéticos terminan amputados. Se le amputó una pierna al paciente, ¿no? Entonces, generalmente la amputación se hace sobre rodilla, ¿no? Para que haya un buen muñón, para que el paciente pueda usar una prótesis y caminar de manera normal, ¿no? Eh, a veces la amputación es bajo rodilla y entonces, también el paciente con su prótesis puede caminar normalmente, ¿no? El asunto es que este era un paciente que lo amputaron y en la noche, después de la cirugía, el paciente se despierta, le pasa la anestesia, el pacientito se despierta y el paciente se levanta, como que sin nada, o sea, el paciente no se había dado cuenta, él sentía, según él sentía su pierna, se levanta al baño a caminar, y obviamente ya no tenía una pierna, y se cae. Al día siguiente, el traumatólogo que le había operado estaba furioso, agrediendo al paciente, le decía, pero ¿cómo se te ocurre levantarte? ¿Acaso no sabes que te has operado? Furioso con el paciente, y el paciente decía, doctor, pero yo siento la pierna. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Estás loco. O sea, era una agresión, ¿no? O sea, al paciente, ¿no? El pobre paciente se sentía culpable, luego tuvieron que ponerle unos puntos porque obviamente se había lesionado y se le habían retirado algunos puntos por la acción del golpe, ¿no? Y el asunto es que esto ya está demostrado hace muchos años, este gráfico, si lo ven acá, este es la famoso, el homúnculo sensitivo, ¿no? Entonces, este músculo sensitivo, obviamente, tiene acá la pierna, y este es un esquema que ahora se ve con los estudios de resonancia magnética funcional, o hay otros estudios que están en Lima, que se llama la tomografía computarizada con emisión de positrones. En fin, hay una serie de estudios ya de tipo neurofisiológico. Esto se puede fotografiar, se fotografía.
Entonces, ya está fotografiado, ¿no? Entonces, por más que al paciente lo hayan operado, sí, pues, pero él va a sentir de una manera correcta la pierna porque la pierna está acá. Esto es la memoria. Esto no va a desaparecer porque le cortaron la pierna. Tendrá que pasar un tiempo, tendrá que pasar un año, el paciente tendrá que ir a rehabilitación y recién desaparece la pierna. Esto es lo que se llama el síndrome de miembro fantasma, que tiene un asiento fisiológico. Bien, eso lo quería mencionar como aplicación clínica. ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta aquí? ¿Preguntas? Es el momento de hacerlas, luego ya no habrá. Ay, ay, creo que me fui. Hola, no hay. Ay. Me parece que me fui, pero bueno, preguntas, alumnos. Está por ahí Solange, que es la delegada. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Me puede escuchar? Te escucho perfectamente. ¿Alguna pregunta? Creo que todo ha estado claro, ¿no? Como que no hay preguntas. Solange, si no hay preguntas, entonces estamos terminando entonces con la reunión, ¿de acuerdo, Solange? No, doctora. Más bien, muchas gracias por la clase, doctora. No, qué ocurrencia. Muy bien, entonces, creo que incluso ya les había enviado la diapositiva, entonces ya mañana están continuando ustedes con la doctora Chávez, ¿de acuerdo? Seguramente ya habrás coordinado, ¿ok? Listo, Solange, muy bien. Entonces, alumnos, hasta cualquier momento. Nos estamos viendo, ¿verdad? Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas Doctora, noches, buenas Doctora, noches. Buenas noches, doctora, gracias. gracias. buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.